Muchas bendiciones, qué placer poder saludarles por este medio y compartir, llegar hasta ustedes. Quisiéramos compartir un tema de la palabra del Señor titulado Cuando Jesús está en casa. Así que le animo a compartir con su familia este tema, a compartirlo con amigos, enviarle esta reflexión de la palabra del Señor que sé que les va a edificar y les va a bendecir. El pasaje de las Sagradas Escrituras que quiero leer para compartir esta reflexión bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 38 y verso 39, donde dice de la siguiente manera: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose a ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. En este pasaje encontramos algunos aspectos bien importantes que quisiéramos compartir con ustedes. Las acciones y palabras de Jesús demuestran el amor inclusivo de Dios y las buenas noticias de salvación para todos los que las necesitan. Aquí encontramos en este pasaje a Jesús en casa, Jesús dejando el lugar de reunión pública para ingresar en una casa, y allí vamos a iniciar el primer aspecto que quiero mencionar en este pasaje, y es cómo cuando Jesús está en casa manifiesta el amor inclusivo de Dios. Número 1, Jesús inicia su ministerio en Galilea. Quiero mencionar, el lugar geográfico donde Jesús está en esta casa es en Galilea. La gente de Galilea era gente pobre, era gente menospreciada, era gente que no era muy tenida en cuenta en aquella nación, es decir, era un lugar marginal. Allí Jesús inicia su ministerio. La pregunta es, ¿por qué lo hace allí? Es porque Dios tiene un amor especial por los necesitados, por aquellos despreciados. Y en este pasaje se evidencia, y en el lugar donde Jesús está, Jesús sale del lugar público de reunión y se va hacia una casa. También entra en la casa de Simón, que es ya algo más íntimo. Allí esta casa se ubicaba a las orillas del lago de Galilea. Y Jesús entra en un estado de intimidad. Jesús entra en una relación más íntima con Pedro, y allí esto manifiesta ese amor inclusivo de Dios por aquellas personas que necesitan el mensaje de salvación. El segundo aspecto que quiero mencionar en esta reflexión cuando Jesús está en casa es que también Jesús inspira fe y esperanza. En el verso 38 se encuentra con una situación adversa, se encuentra con una situación que era difícil para aquella familia. La suegra de Pedro está enferma y tenía una gran fiebre. También en este aspecto le ruegan a Jesús, y aquí hay un aspecto de la oración. Qué importante es la oración cuando tomamos en cuenta a Jesús en la casa y le pedimos a Jesús. Aquí encontramos entonces a Jesús en esta casa, y Jesús está inspirando fe, está inspirando esperanza a Jesús. Y por medio de esto, las personas de ese lugar le ruegan a Jesús, dice el evangelista Lucas, y le ruegan por ella, en favor de una mujer, en favor de aquella mujer que estaba enferma y necesitada. Esto nos lleva al tercer aspecto que quiero mencionar en esta reflexión de la palabra del Señor, y es que cuando Jesús está en casa, produce cambios radicales. Dice en el verso 39 que Él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y ésta le dejó. Esto es importantísimo porque cuando Jesús está en casa,
se dan cambios radicales, aspectos de la vida vienen a transformarse, las personas vienen a ser otras personas o las mismas personas con diferentes maneras de hacer las cosas, con diferentes maneras de ver la vida, con diferentes formas de tratar a los demás, con diferentes formas de ver la vida y el mundo. Eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús está en casa, Jesús produce cambios radicales, y esta mujer que estaba enferma, Jesús se acerca, se inclina hacia ella. Vemos la voluntad de Jesús al acercarse a esta mujer para producir esos cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús está dispuesto a transformar nuestras vidas, solamente que Jesús debe estar en nuestra casa, y en este sentido es en nuestra vida, en nuestro corazón, es decir, nosotros debemos ser la casa. Con estas acciones de Jesús, las buenas noticias llegan para esta familia. Dice literalmente el texto que la fiebre le dejó, que la fiebre se fue de esta mujer. Qué noticias más especiales para esta familia que está viviendo un momento de angustia, un momento de enfermedad. Imagínese, esta señora enferma tenía angustiada a toda esta familia, pero llegaron las buenas noticias. Cuando Jesús está en casa, llegan las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación de Dios llegan a la casa. En conclusión, pudiéramos decir que con Jesús en casa se obtiene su amor, se obtiene fe, se obtiene esperanza, y esos cambios para bien que influyen todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas áreas de nuestra vida deben cambiar y estamos conscientes de que deben cambiar en nuestra vida? Yo quiero alentarle y quiero animarle. Permitámosle a Jesús entrar en nuestra casa como lo hizo Simón Pedro, y vamos a experimentar ese amor de Dios que nos incluye a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros yerros, de nuestros errores. Dios nos incluye. Y Jesús está presto para venir a nuestra casa. Jesús también nos inspira fe, nos inspira esperanza, aunque nuestra condición de vida sea terrible, o aunque haya problemas que veamos que no tienen solución. Jesús tiene la solución para esos problemas, y Jesús traerá cambios que van a afectar toda nuestra vida. Así que ánimo. Recibamos el amor de Jesús, recibamos esa fe y esa esperanza que Jesús produce, y recibamos esos cambios que Dios quiere hacer con nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Quiero aprovechar este momento para que oremos juntos por dos razones importantes. Una, para que aquellas personas que consideren que deben invitar a Jesús a su casa lo puedan hacer, y dos, por diversas necesidades que pueden estarse viviendo en muchas de las familias. Oramos en el nombre del Señor por aquellas personas que quieren invitar a Jesús a venir a su corazón. Ore conmigo y dígale: amado Señor, reconozco que te necesito en mi casa, aquí en lo profundo de mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Creo que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Ahora, Señor, quiero recibir ese amor, Señor, tuyo en mi corazón. Quiero recibir esa fe y esa esperanza que tú produces. Y ven y produce esos cambios, Señor, necesarios en mi vida para ser una nueva persona. Gracias, porque sé, Señor, que tú lo estás haciendo ahora en Cristo Jesús. Oramos también, Padre Celestial, por aquellas personas que pueden estar padeciendo alguna enfermedad o teniendo alguna necesidad en su casa. Oro en el nombre de Jesús y envío una palabra de fe y una palabra, Señor, de cambio en el nombre de Jesús, para que estas situaciones sean transformadas por el poder de Dios. Lo que oramos, creemos que lo recibimos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.